Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa en el día de hoy. En primer lugar está con nosotros Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de la capital de Estados Unidos. Bienvenido como siempre a esta mesa, Juan Carlos. Buenos días. María Luisa Rosell, periodista peruana, corresponsal de France 24 a partir de esta semana. ¿Cómo así? Así es, cambio de camiseta. Sigo siendo peruana, sigo con muy buenas relaciones con radioprogramas del Perú, una radio con la que he trabajado por 18 años, pero ahora tengo una nueva casa en France 24. Convenientemente después del Mundial cambió de camiseta. Convenientemente, claro, exactamente. Ganó Francia y entonces inmediatamente. Pero hay una cosa cierta, France 24 ha hecho un gran esfuerzo por abrir corresponsalías en América Latina y en otras partes. De hecho, la sede del servicio hispano, el servicio en español de France 24 está en Bogotá, Colombia ahora. Y está compitiendo con la Deutsche Welle porque los alemanes también están ahora. Así es. Bueno, son varios países, ¿no? Son varios países que quieren tener una influencia más grande ahora en América Latina y este es un claro ejemplo, el de France 24. Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, bienvenido a este programa. Gracias. Bueno, estamos próximos parece que va a llegar el huracán Florence aquí a la costa de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Creo que ha perdido algo de fuerza, ¿no? Aquí está una fotografía del diario del New York Times del huracán ayer, pero esperemos que aquí en Washington no vaya a ser grave. Bueno, y por supuesto que tampoco sea grave en Carolina del Norte y en Carolina del Sur. Bueno, primera noticia, salió la medianoche pasada, o sea, hace pocas horas, hace 10 horas, el libro de Bob Woodward titulado Fear, es decir, Miedo, Trump in the White House, o sea, Trump en la Casa Blanca. Por supuesto, a las 12 de la noche y un minuto, cuando apareció en la librería Kramer Books de esta ciudad, este humilde corresponsal estaba ahí comprando. ¿Había fila? El libro, había fila. Había fila. Y luego, pues, desde luego, algunas personas se quedaron tomando cerveza en la librería que tiene un bar, pero yo, en cambio, me fui a leerlo inmediatamente. Es un libro de 400 y tantas páginas, 415, 420 páginas tiene este libro. Muy bien, en este libro pues ya se han conocido algunos avances. Bob Woodward, como sabe todo el mundo, fue junto con Carl Bernstein, el hombre que destapó en el diario The Washington Post el escándalo de Watergate, que forzó la renuncia del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el 9 de agosto de 1974. Este es uno de sus más recientes libros, ha escrito varios desde entonces. Y él cuenta cómo algunos miembros de la Casa Blanca, altos mandos de la Casa Blanca, altos funcionarios, tienen que esconderle a Trump los documentos, las cartas, para que no las vaya a firmar en actos de impulsividad que parece que tiene el presidente estadounidense. Y cuenta cómo algunos de sus cercanos lo llaman idiota, incompetente, como es el caso de John Kelly, el jefe de gabinete. Publica la revista Time un artículo en donde dice que el señor Trump está combatiendo a Bob Woodward, que además Woodward llamó a Trump, trató de entrevistarlo, finalmente no lo pudo entrevistar, a pesar de que le envió algunos mensajes y la conversación se conoció. Lo está combatiendo de la misma manera como está combatiendo Trump a Robert Mueller, el fiscal especial que está investigando la influencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Son parecidos Mueller y Woodward en el sentido de que son viejos conocidos del establecimiento de Washington. Mueller fue director del FBI, Woodward está aquí desde aquel año 74 que se hizo muy célebre, y dice que los está combatiendo además con las mismas armas. Y son tres. En primer lugar, refutando los hechos. Entonces Trump a Mueller todo el tiempo le ha dicho que todo lo que dice es falso con respecto a Rusia, y ahora con el señor Woodward dice que todo lo que dice el libro es falso. Incluso ayer en un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump dijo que él va a escribir un libro que es el que va a contar la realidad de lo que pasa en la Casa Blanca. La segunda arma lo sitúa inmediatamente en la oposición. Entonces siempre ha salido Donald Trump diciendo que esta es una cuestión para la oposición demócrata contra los republicanos, y ha situado a Woodward dentro del Partido Demócrata. Y en tercer lugar, ha cambiado la historia, así como en un momento dado dijo Trump que él, por ejemplo, no sabía de esos pagos a Stormy Daniels, la actriz porno, y después cambió de parecer y se supo que sí sabía y que el dinero salió de su propio bolsillo. Ha hecho lo mismo con Woodward. Primero dijo que él no sabía que había solicitudes de entrevista del periodista al jefe del Estado, y luego dijo que no, que parece que sí, pero que al final no pudieron hablar. Esto es realmente extraño.
¿Es esa la fórmula? ¿Trump combate a Bob Woodward de la misma forma como combate a Bob Mueller? Sí, y bueno, Bob Woodward es una institución aquí en Washington. Para quienes conocen su trayectoria, no les queda la menor duda de que, a diferencia del libro que salió temprano este año, ¿cuál era el otro? El que salió de Fuego y Furia. Fire and Fury, que tuvo sus bemoles, tuvo sus críticas bien señaladas sobre cosas que se decían ahí que no necesariamente eran ciertas o que generaban ciertas suspicacias. Lo que diga Bob Woodward casi que es santa palabra aquí en Washington. Se sabe que es una figura que a lo largo de los años ha ganado muchísima credibilidad y no le va a ser tan fácil al presidente Trump, dentro del establecimiento de Washington, tratar de cuestionar el trabajo de este libro. Sin embargo, fuera de Washington sabemos que la historia es diferente. La verdad es más relativa, si se quiere decir, y la base del presidente Trump, por supuesto, que desconfía precisamente de lo que Bob Woodward representa, que es ese establishment. El presidente Trump ha hecho una carrera de luchar contra el establecimiento, contra el establishment, contra lo que se ha llamado este pantano de Washington, y por lo tanto esto calza dentro de esa narrativa. Lo cierto es que lo que dice este libro viene a coincidir mucho con la carta, la opinión anónima que fue publicada, el artículo de opinión anónimo que fue publicado por el New York Times la semana pasada. Esto de los documentos, por ejemplo, de que existe una resistencia dentro de la Casa Blanca, y que no es solo una figura, ¿verdad? No, el autor de ese artículo de opinión no habló únicamente como en singular. Dijo, hay un grupo de personas que estamos resistiéndonos a los peores impulsos del presidente estadounidense. Así que es muy interesante lo que va a salir de esta. Por supuesto que han salido varios extractos ya del libro, pero probablemente hay muchas gemas ahí que todavía no han, que en las próximas horas van a empezar a percolarse. De fijo ya los periódicos tienen a la gente leyéndose este libro hasta el final del día, y vamos a enterarnos probablemente de muchas cosas más que vienen ahí. Justamente, María Luisa, el prólogo empieza con un episodio que tiene que ver con Gary Cohn, que era uno de los principales asesores económicos de Trump, y es que el señor Cohn se dio cuenta de que Donald Trump tenía sobre el escritorio una carta para dar por terminado el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, y Corea del Sur es uno de los principales aliados de Estados Unidos. Le permite tener en territorio surcoreano una serie de baterías antiaéreas y antimisiles para evitar que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, que por lo demás acaba de pedir una nueva reunión con Donald Trump, no sabemos si al final eso va a funcionar, pues que pueda lanzar misiles intercontinentales. Ya Corea del Norte tiene misiles que podrían caer incluso aquí en la costa este de los Estados Unidos. Pero el señor Gary Cohn se alarmó muchísimo porque vio que Trump iba a firmar esa carta. Le habían explicado al presidente de Estados Unidos que no podía hacer eso y le escondió la carta. Esto parece pues como una cosa infantil, pero parece que todo funciona así. ¿Está combatiendo Trump a Woodward con las mismas armas con las que lucha contra Bob Mueller? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que además el libro lo que hace, como dijo Juan Carlos, es corroborar, confirmar una vez más que todo lo que ya se ha escrito y se ha dicho, no solamente en los libros, sino en los artículos, en los periódicos, en los reportajes, en las investigaciones que se hacen y en el fact-checking de lo que dice el presidente y lo que realmente ocurre, corrobora una vez más que efectivamente el presidente número uno no está en su sano juicio para gobernar, como lo han dicho muchos, que es algo que también Woodward recoge en su libro. Y por el otro lado, yo creo que también hay argumentos que corroboran que efectivamente el presidente realmente le miente a la nación constantemente. Ayer, por ejemplo, solamente para citar un ejemplo, en la Casa Blanca, durante el briefing de la Casa Blanca, un funcionario se encarga de dar un poco los resultados de cómo está el avance económico de los Estados Unidos en términos del crecimiento de empleos, que ha aumentado el presidente, antes de que él salga a la palestra en la Casa Blanca, en la oficina de prensa de la Casa Blanca, había dicho que este crecimiento y este aumento de empleos no había ocurrido sino era la primera vez en 100 años, dice el presidente de Estados Unidos. El funcionario dijo, no, en realidad es en 10 años. O sea, el mismo funcionario en la Casa Blanca no quiso decir, el presidente está mintiendo, pero dijo, bueno, en realidad no es así, no son 100, son 10. Alguien parece que se equivocó y le puso un 0 adelante, dijo el funcionario. O sea, para los funcionarios de la Casa Blanca, tratar de, digamos, salir adelante públicamente,
para defender lo indefendible se convierten cada vez más difíciles. Los funcionarios lo que están tratando de decir es, bueno, en realidad no es cierto, no están diciendo Trump es un mentiroso, pero básicamente eso es lo que están dejando en claro. A mí me llamó la atención porque Hastert fue como lo más honesto que ha habido últimamente desde un podio de la Casa Blanca, ¿verdad? Porque abiertamente admitió de que el presidente no había dicho la verdad, no lo llamó mentiroso ni nada por el estilo, pero incluso en un momento dijo, yo no manejo el Twitter del presidente, lo cual fue una declaración como inusitada, dada la magnitud de lo que estaba diciendo. Sí, yo creo que básicamente el libro, los reportajes, las acciones del propio presidente están dejando cada vez más claro quién es el presidente de los Estados Unidos. El asunto ahí es si la gente que todavía sigue apoyando al presidente y que está contento porque hay precisamente crecimiento de empleo en los Estados Unidos, va a decidir en noviembre que viene votar a favor o en contra de los republicanos. Eso es lo que todavía no nos queda claro a nosotros. Sí, creo que me parece los ataques que el presidente Trump le ha dedicado a Bob Woodward marcan la misma estrategia que sigue contra Bob Mueller, ¿no? Él necesita enemigos para mantener su estrategia de polarización y encender a su base de seguidores, justamente esto que vos decías, ¿no? Pues, y a lo que sea referencia a Juan Carlos, el libro de Bob Woodward puede tener muy buena recepción en Washington, en los círculos políticos del poder, pero en los pueblos, si se quiere, de Estados Unidos desperdigados, donde Trump consiguió su apoyo para ser presidente, creo que le creen muchísimo más al tuit del presidente que a lo que puede decir Bob Woodward, a pesar de que, como vos bien decías, ¿no? Al ser un periodista con tanta credibilidad, una eminencia periodística en Estados Unidos, su libro creo que representa el ataque más serio y consistente a la autoridad del presidente Trump que hemos visto hasta ahora. Hemos visto informes desperdigados en los diarios, el libro Fuego y Furia, en artículos de más largo aliento, si se quiere, en revistas, sobre el caos interno que existe en la Casa Blanca, pero nunca hasta ahora, hasta el libro de Bob Woodward, que se complementa con la columna anónima publicada por el New York Times, hemos visto un ataque tan duro, tan rico, tan jugoso, con tanto detalle a la autoridad presidencial. Y esto creo que funciona más bien como un mensaje hacia el Partido Republicano que hacia la misma Casa Blanca, ¿no? Porque van a seguir respaldando a este presidente que es un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos, o van a hacer lo que les demanda una buena parte del electorado republicano, el Partido Demócrata, el público independiente en general, que es que se pongan realmente a funcionar como un frente opositor para contener los instintos más peligrosos de la Casa Blanca de Trump. Eso todavía queda por verse. Este episodio que menciona María Luisa de ayer es sintomático de esta relación de Trump con su electorado y con la prensa. Efectivamente, ayer casi que la cobertura por toda la tarde de parte y de la mañana, y no sé, por la noche, pues no me conecté, pero probablemente también, fue sobre cómo Trump había mentido o había distorsionado esos datos en ese tweet. De que no es cierto, de que que esta es la primera vez en los últimos 100 años que el crecimiento económico es mayor que el desempleo, y mostraban todos los datos y demás. A la gente no le importa eso, a la gente lo que le importa es que el crecimiento económico en este momento es del 4%, sí, y que el desempleo está por debajo del 4%. Sí. Y ve esa hazaña de la prensa como una cuestión revanchista y como efectivamente una agenda contra el presidente Trump, que no necesariamente responde a los intereses de las personas. Nada más para que sepamos cómo se percibe estas cosas fuera de Washington. Claro. Hay otra cuestión, Rafael, que tiene que ver con Estados Unidos y con la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional entró en vigor en el año 2002 y justamente en el año 2000 el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmó el tratado por el cual, el documento por el cual Estados Unidos se iba a acoger a los dictámenes, a las sentencias de la Corte Penal Internacional. Hay 123 países que forman parte o que están dispuestos a aceptar lo que diga la Corte Penal Internacional. Después de que Bill Clinton firmara ese documento, el sucesor de Clinton, George W. Bush, se echó para atrás y dijo que Estados Unidos no iba a aceptar los fallos de la Corte Penal Internacional, y así se ha mantenido este país desde entonces. Algunos otros países van por la misma línea, es el caso de Rusia, es el caso de la China, no es el caso de Inglaterra, que es otra gran potencia que en cambio sí se ha acogido a esta corte. ¿Qué ocurrió en las últimas horas? John Bolton, quien fuera uno de los grandes defensores de la guerra en Irak,
y que trabajó en el gobierno de George W. Bush, que actualmente es el consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, pronunció su primer gran discurso sobre política exterior, refiriéndose al constitucionalismo, a la defensa del constitucionalismo aquí en Estados Unidos, y lo dio en la Sociedad Federalista, un lugar muy conservador aquí en Washington, y esencialmente hizo una crítica a la Corte Penal Internacional, cuya fiscal es Fatou Bensouda, porque dijo que él no va a permitir que siga adelante, o Estados Unidos no va a permitir que siga adelante la investigación contra estadounidenses por crímenes de guerra que supuestamente se cometieron en la guerra en Afganistán, en el combate que tuvo Estados Unidos en Afganistán. Y dijo, Estados Unidos no le vaya a ayudar a la Corte Penal Internacional, no va a colaborar con la Corte Penal Internacional, incluso consideramos que la Corte Penal Internacional ya está muerta. En el caso de que esto continúe, de que la investigación continúe, se supone, según dijo Bolton, que va a haber sanciones contra los magistrados de ese organismo, sanciones equivalentes a los de personas que han rodeado, por ejemplo, a Vladimir Putin, el presidente ruso, y que han tratado de interferir en las elecciones en Estados Unidos. Es decir, no es una cosa de poca monta. Dicen algunos que este es el ataque más fuerte que ha habido contra la Corte Penal Internacional. Sí, claro. ¿Tiene razón ahí John Bolton o esto es poner uno en entredicho el tribunal aparentemente más serio y considerado por muchos juristas internacionales como un gran avance para que se aplique la justicia universal? Hay que decir que la Corte es uno de los pilares fundamentales de la defensa de los derechos humanos a nivel global, ¿no? Su creación estuvo incluida en la Carta de las Naciones Unidas y por allí han pasado genocidas de varios países de África que han sido condenados, han sido enjuiciados. También, obviamente, es una institución que también ha sido criticada como otras instituciones multilaterales. Creo que el discurso de Bolton sirve como una buena ventana para la política exterior de Donald Trump, ¿no? Es una política exterior que ningunea o por lo menos pone de costado la defensa contra la defensa de los derechos humanos y la lucha contra las violaciones de los derechos humanos, ataca a las instituciones multilaterales, le da un espacio, un atril, ¿no? a un reconocido halcón de la política exterior estadounidense que si por él fuera se llevaría puesto todo el edificio de las Naciones Unidas y lo tiraría al río este de Nueva York. Y también marca o reafirma de alguna manera el alineamiento total de la Casa Blanca de Donald Trump con el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, que también ha sido muy crítico del trabajo de la Corte de Hada por la defensa que ha hecho del pueblo palestino y las violaciones de los derechos humanos que ha sufrido el pueblo palestino. Ahora, vos hacías un listado de países, al hablar de la Corte, que son países que de alguna manera se han mantenido al margen o han criticado a la Corte. Rusia, China, ¿no? Sí. Y Estados Unidos también, porque bueno, Estados Unidos, al haber participado en tantos conflictos alrededor del mundo, obviamente puede llegar a ser proclive a muchas más investigaciones aparte de esta de Afganistán. Entonces creo que es un paso natural, como te decía, una ventana a la política exterior de Donald Trump que de alguna manera refleja el pensamiento más duro que habita dentro de la Casa Blanca. Me parece muy peligroso, pero como te digo, la Corte Internacional de la Hada es una de las instituciones fundamentales para la defensa de los derechos humanos en el mundo. Esto te lo va a decir cualquier activista, cualquier líder de organismos de derechos humanos, y por lo tanto creo que es una institución necesaria que hay que defender, no hay que atacar. Y Estados Unidos creo que lo hace justamente porque es una defensa de uno de sus aliados más férreos, que es Israel, y aparte porque también se quieren cubrir de cualquier posible investigación que involucre alguno de los conflictos en los cuales ha participado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos alrededor del mundo. El tratado fundacional de la Corte Penal Internacional estaba viendo desde el 17 de julio de 1998, que se conoce como el Estatuto de Roma. María Luisa Rosell. Sí, yo coincido. Yo creo que le resta además credibilidad a Estados Unidos para criticar a cualquier país de cualquier parte del mundo sobre derechos humanos. Y resta la posibilidad de que cualquier violador de derechos humanos, sea un presidente o sea el líder de cualquier otro país o cualquier otra persona, sea llevada a la Corte Penal Internacional por comisión de delitos por violaciones flagrantes a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, que es para lo que sirve, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Por el otro lado, tampoco me sorprende que esto ocurra porque hay que mirar un poco el récord de los Estados Unidos en términos de signatario, de ser signatario o no de convenciones interamericanas de derechos humanos y convenciones internacionales de derechos humanos. Estados Unidos firma
todas las convenciones, pero no las ratifica en su Congreso. La Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, por ejemplo, es el ejemplo más cercano a nosotros, los periodistas que cubrimos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA y el sistema interamericano. Estados Unidos da dinero para el funcionamiento de la Corte Interamericana en Costa Rica, pero no es signatario. Por lo tanto, cualquier caso que se presente que tenga que ver con violaciones de derechos humanos, a Estados Unidos no le toca, no le afecta, no pasa nada. Y ocurre igual, estaba mirando ahora justo cuando conversabas con Rafa, cuál es un poco el récord de Estados Unidos. Y brevemente, por ejemplo, firmó la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero no la ratificó su Congreso. Firmó también la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio con una restricción para las menores de edad, también, pero no lo ratificó su Congreso. Firmó también el Tratado para la Trata de Personas, pero tampoco lo ratificó su Congreso. El Protocolo de Kioto, el Protocolo de Estocolmo, es decir, el Convenio para las minas antipersonales y así. Hay una lista inmensa, Juan Carlos, que me demoraría todo este segmento en enumerar sobre tratados que Estados Unidos ha firmado, pero cuyo Congreso no ha ratificado. Por el otro lado, y finalmente para decir sobre John Bolton, ¿quién es John Bolton? ¿Quién es este famoso halcón al que hacía referencia Rafa? Es el mismo hombre que apuntaló y apoyó al gobierno de Bush para decir que habían armas de destrucción masiva. Hoy, 11 de septiembre del 2018, que estamos recordando los 17 años de los ataques a las Torres Gemelas, para decir que habían armas de destrucción masivas en Irak, para invadir Irak y para hacer una guerra en Irak cuando no habían armas de destrucción masiva. Él fue el que dijo, Hussein está ocultando las armas de destrucción masiva, hay que invadir y atacar Irak. Entonces un poco ahí tienes la figura, por un lado, del récord de Estados Unidos y por el otro lado de quién es John Bolton, ¿no? Y es verdad, no había armas de destrucción masiva. No, María Luisa tiene un buen punto y es que a lo largo de la historia Estados Unidos ha sido muy rejego, como decimos, muy renuente a participar en estos ¿Cómo fue la palabra? Tratados. Rejego, es una palabra costarricense. Que significa ¿Y qué quiere decir rejego? Como renuente. No ha querido. Por ejemplo, la Liga de las Naciones. Estados Unidos no se adhirió a la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial y sí participó en la ONU después de una gran Segunda Guerra Mundial que le torció la mano a lo que ha sido la trayectoria histórica de este país, que es escepticismo ante órganos supranacionales. La OMC es una cuestión extraña también de que Estados Unidos haya participado en la OMC. Hubo que meter un capítulo entero sobre propiedad intelectual como incentivo, de protección de propiedad intelectual como incentivo para que Estados Unidos aceptara participar en este foro, y vemos cómo la administración Trump ha querido minar también la autoridad de la OMC. Así que es consistente con lo que ha sido la práctica histórica de Estados Unidos no pertenecer a estos acuerdos, tratados internacionales. El Acuerdo de París, la administración Obama ni siquiera intentó mandarlo al Senado porque sabe que no hubiera tenido futuro alguno en ese órgano. Y no solo es una cuestión republicana, incluso demócratas históricamente también han mantenido esta posición. Ahora bien, es interesante porque aquí es de un punto de vista, entonces, entendiendo esta posición histórica, pues uno ve cierta lógica en el sentido de que diga, bueno, yo no firmé ese acuerdo, ¿por qué van a juzgar a nacionales míos en este órgano si yo no firmé este acuerdo? Sí, claro. Y si me van a empezar a juzgar a nacionales míos por un acuerdo que yo no firmé, pues yo me reservo el derecho de meter sanciones a funcionarios de ese organismo, sanciones de que no pueden venir a mi país, sanciones de que no pueden tener activos en mi país, sanciones como las que se han aplicado efectivamente a la gente del régimen de Maduro y demás. Ahora bien, esto no significa que estoy justificando la actitud de Estados Unidos, simplemente estoy explicando que tiene cierta lógica. Hay una hipocresía, una gran hipocresía por medio, puesto que Estados Unidos ha apoyado la labor de la Corte Internacional de la Haya en otras circunstancias. No sé cuál ha sido el papel que ha jugado, tal vez tras bambalinas. Una doble vara, ¿no? Una doble vara. Doble no sé cuál es el papel que ha jugado Estados Unidos tras bambalinas, pero por ejemplo, gente muy cercana a Estados Unidos, figuras cercanas a Estados Unidos en América Latina, son las que están impulsando llevar a Nicolás Maduro a la Corte Internacional de la Haya. No sé si Estados Unidos ha apoyado estos esfuerzos, pero no me extrañaría si lo ha hecho. Entonces, ¿cómo es eso de que en algunos casos sí y en otros casos no? Y sobre el tema de Israel, efectivamente, Estados Unidos con la administración Trump ha adoptado una posición de incondicionalidad que básicamente ha matado cualquier perspectiva de un acuerdo de paz en el Medio Oriente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay, Rafael Matus, una medida que han tomado varias redes sociales, como Facebook y Google, pero además recientemente, bueno, Google es un buscador, recientemente Twitter, el jueves pasado, que yo creo que tiene interés mundial, porque se refiere a un señor llamado Alex Jones,
que tiene además una cuenta de Twitter y una página que se llama Infowars y que está considerado como un hombre que influencia la opinión pública desde un punto de vista de la ultraderecha. El señor Jones se hizo célebre, entre otras cosas, porque cuando se produjo la matanza en el mes de diciembre del año 2012 en el colegio de primaria de Sandy Hook, en Newtown, en el estado de Connecticut, en el noreste de Estados Unidos, matanza causada por un hombre llamado Adam Lanza, de 20 años, que mató a 20 niños de 8 años y a 6 adultos. El señor Alex Jones dijo que todo eso era mentira, incluso culpó a algunos padres, por lo cual hay procesos judiciales en su contra. Por una parte. Y por otro lado, él ha retuiteado, le ha hecho retweet a una serie de mensajes en la cuenta de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mensajes extremistas. En los últimos días interceptó en algunos pasillos del Congreso a Marco Rubio, el senador por el estado de la Florida republicano, y ha ofendido reiteradamente a muchas personas. Facebook, Google y otras páginas decidieron, algunas redes sociales decidieron prohibir la cuenta del señor, y el jueves de la semana pasada hizo lo mismo Twitter, porque dijo que él enviaba unos mensajes cargados de odio en esa red social. Sí. ¿Hizo bien Twitter aquí o esto es una violación a la libertad de expresión? Bueno, es un debate que estábamos teniendo justo en el corte, es muy, muy interesante. Primero, hay que decir que en la época de las fake news y de las teorías conspirativas, ¿no?, que de la mano de líderes populistas como Donald Trump han encontrado un caldo de cultivo ideal para propagarse, Alex Jones, yo creo, debe ser el máximo ícono que uno encuentra en Estados Unidos de ese fenómeno en particular. Es muy reconocido por propagar noticias falsas, teorías conspirativas, incluso cuestiones horroríficas como esto de decir que la matanza de Sandy Hook fue algo totalmente orquestado, ¿no? Acá creo que hay dos debates. Primero, uno, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión, ¿no? Si hay ciertas cosas que tienen que quedar fuera de la garantía constitucional de poder decir lo que uno piensa libremente, ¿no? Y ahí, en uno de los juicios que se hizo sobre Alex Jones, un grupo de expertos, de abogados, expertos en libertad de expresión, dijo que los discursos falsos no sirven al interés público como el discurso verídico y por lo tanto no están protegidos por la garantía que ofrece en Estados Unidos la primera enmienda constitucional. Acá mi amigo libertario Juan Carlos Hidalgo, ya lo veo que está cargando las tintas. Segundo, además del debate sobre cuáles son los límites a la libertad de expresión, ¿dónde se pone? La segunda pregunta es quién tiene que poner ese límite, ¿no? Porque acá en este caso, quienes están poniendo el límite son los grandes gigantes de Silicon Valley que controlan básicamente cómo la gente recibe información. Facebook, Apple, Google, Twitter, en este caso, fue la última en reaccionar y la última que decidió desterrar a Alex Jones de su plataforma. Principalmente a mí, por lo menos me genera inquietud, vamos a utilizar la palabra inquietud, no preocupación, que sean empresas, grandes monopolios, cuasi monopolios de Silicon Valley, las que decidan quién puede decir esto y quién no puede decir esto. Creo que tendría que haber un ente superior, el Estado, y acá me interesaría mucho conocer la opinión de mi amigo Juan Carlos Hidalgo, el que tendría que de alguna manera implementar algún sistema regulatorio para definir cuáles son los límites de la libertad de expresión. Uno, mi tendencia natural, ¿no? Obviamente también como periodista, es que la libertad de expresión no tiene que tener límites, ¿no? Que tiene que haber una defensa a rajatabla de una de las principales pilares de cualquier sociedad democrática. Pero también uno cuando se cruza con sujetos como Alex Jones, se enfrenta a este dilema, es decir, bueno, pero vamos a permitir que este tipo de sujetos abusen de una garantía que es pilar de la democracia. Ya. Esa es la pregunta que nos hacemos. Mira, varias cosas. A mí me produce escalofríos, y enfatizo la palabra escalofríos, que un grupo de expertos empiece a determinar de que hay ciertos mensajes que sí sirven un interés público, y quién sabe qué es el interés público, y otros que no. O sea, eso me parece un politburó, ¿verdad?, soviético, determinando qué se puede decir y qué no se puede decir. Eso jamás podemos aceptar esa premisa. Mira, la libertad tiene que aplicarse a rajatablas. Mi oposición a la pena de muerte significa que en todas circunstancias yo tengo que estar en contra de la pena de muerte. Incluso cuando traen a un tipo como este Lanza a ser juzgado después de haber matado a 20 niños de 8 años. Si yo soy consistente con mi oposición a la pena de muerte,
tengo que estar en contra de que ese tipo lo sometan a la pena de muerte, sí, a pesar de que encuentro su crimen abominable. Pero en este caso significa entonces defender el derecho de Alex Jones a decir cualquier cosa. Bueno, efectivamente, o sea, si la libertad de prensa... Incluso decir que los papás de estos niños asesinados eran cómplices de... Si la libertad de prensa, la libertad de expresión involucra únicamente proteger las cosas que a mí me gusta que se digan, entonces eso no se vale. O sea, hay que proteger los discursos, incluso los discursos que encontramos abominables. Ahora bien, yo hago una separación aquí entre la decisión de empresas privadas como Twitter, Google, Facebook, de eliminar ese tipo de mensajes, que no es, para mí eso no está violentando la libertad de expresión de Alex Jones, a que el gobierno venga y diga, si usted dice eso, lo vamos a meter a la cárcel. Eso sí viola la libertad de expresión. Pero el gobierno es el monopolio de la fuerza, mientras que estas empresas son plataformas que tienen sus propias reglas. Y bueno, hay toda una discusión. Pero si hubiera, por ejemplo, una incitación a la violencia en un mensaje de elección, es decir, hay que matar, asesinar a tal persona. Eso ya la ley lo prohíbe. Hay una diferencia ahí entre la incitación a la violencia y la incitación al odio. Que ahora bien, es una raya donde podemos tener qué tan tenue es esa raya. Incitación al odio, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo defines? Por ejemplo, odio a todos los homosexuales. Eso, para mí, debería estar cubierto por la protección a la libertad de expresión. A pesar de ser abominable. Hay que salir a matar a los homosexuales, ya eso para mí es una incitación a la violencia que obviamente debe estar prohibida. Vale. María Luisa Rosa. Yo estoy de acuerdo con ambos. Yo creo que es un poco difícil. ¿Cómo se hace? Un poco difícil. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que se tiene que respetar, se tiene que proteger el derecho a la primera enmienda. Todos tenemos esa facultad aquí en Estados Unidos, es una garantía, la Constitución lo protege. Sin embargo, como la primera enmienda no está regulada, por lo que acaba de explicar Juan Carlos, hay grises, no todo es blanco y negro, hay grises. ¿Cómo se define una incitación a la violencia? ¿Cuál es el límite en ese derecho para que uno no publique, por ejemplo, información falsa? Lo que pasa es que en el caso de Jones, yo creo que hay líneas rojas que él ya pasó hace mucho rato y creo que Twitter más bien se demoró muchísimo en cerrarle la cuenta porque la desinformación, la falsedad de todos los comentarios que él ha publicado a través de Infowars rebasa cualquier límite. No solamente decir que los padres de los niños eran actores en el caso de Sandy Hook, decir, por ejemplo, que el gobierno perpetró los ataques terroristas de septiembre 11, él también lo ha dicho a través de Infowars. Y también hay un caso muy conocido, que eso sí tuvo consecuencias muy graves aquí en Washington, D.C., claro, que es cuando él dijo que efectivamente había una red de pedofilia que vinculaba al jefe de la campaña de Hillary Clinton en 2016 con el dueño de una pizzería, Comet Ping Pong Pizza, que está aquí, no muy lejos de acá. Muy buena pizzería. Muy buena pizzería. Es una de esas cosas que uno dice... Hubo un tiroteo. Hubo un una tiroteo. Persona fue con un revólver a atacar a la pizzería porque después pensaba que en el sótano había todos chicos esos que eran sometidos a abusos sexuales. Y la pizzería, para comenzar, ni siquiera tenía sótano. Quizá también tenga que ser la justicia, ¿no? Claro. La justicia a través de estas demandas que se hacen contra personajes como Alex Jones, la que termine por marcar cuáles son los límites. Eso es cierto. Y un último comentario, perdón Juan Carlos, que es que ¿quién se sirve al final de toda esta desinformación? Rusia. Y eso ya ocurrió en el 2016 en las elecciones y puede ocurrir ahora. Rusia capitaliza toda esa desinformación para ver qué maravilla, que hay división entre los estadounidenses con todo este caos de desinformación, con todo este Infowars. Yo creo que la preocupación aquí debería ser que haya un mínimo de regulación y que se tracen bien las líneas rojas para que no ocurra lo que ya ha ocurrido, lo que hemos visto, ¿no? Ya. Cambio de asunto. Hoy es 11 de septiembre y hay distintas efemérides, distintos aniversarios que se conmemoran, que se celebran. Por ejemplo, está el de la Diada, que es la fiesta nacional de Cataluña en España, porque el 11 de septiembre de 1714 el duque de Berwick entró y derrotó, se tomó Barcelona y fue una derrota para los catalanes y por eso, entre otras, es la fiesta nacional de Cataluña. Pero ha habido dos 11 de septiembre recientemente que nadie olvida. Uno de ellos hace 45 años en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Augusto Pinochet, un general chileno, le dio un golpe de Estado a Salvador Allende, primer presidente de izquierdas comunista elegido en América Latina constitucionalmente. Bombardeó el Palacio de la Moneda, Allende murió ahí. Y por supuesto esto produjo una dictadura en Chile de varios años, miles de desaparecidos y posteriormente el país regresó a la democracia. Y está el 11 de septiembre del año 2001, hoy hace 17 años, cuando miembros de Al Qaeda estrellaron 2 aviones contra las Torres Gemelas en Manhattan.
¿qué queda de todo eso? Me refiero de lo de Chile y de lo del 11 de septiembre del 2001, que cambió no solamente la política internacional, sino la manera de ir a un aeropuerto. Bueno, entonces siempre llevo ya casi 10 años en Estados Unidos. Me tocó cubrir el 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, que parece que fue, la verdad, hace un siglo, pero no fue hace tanto, fue en el 2011, ¿no? Hace 7 años. Y me acuerdo en ese momento se hizo obviamente una celebración muy grande en la cual participaron Barack Obama, su mujer Michelle Obama, George Bush y también su mujer Laura Bush. Y me acuerdo ese día que había una sensación muy fuerte de unidad. Creo que es uno de los pocos días en los cuales Estados Unidos trata de alguna manera de dejar las divisiones de lado, se une para recordar lo que fue el peor ataque terrorista en la historia y el peor ataque que ha sufrido Estados Unidos en su propio territorio. Sí. Creo que hoy queda muy poco de ese vestigio de unidad. También queda muy poco de los quienes perpetraron ese ataque. Al Qaeda ha sido prácticamente decimada, primero por el gobierno Obama y ahora por el gobierno de Trump. Lo iba a interrumpir un segundo, sí, porque justamente está hablando en este momento por el 11 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí está pues el presidente Donald Trump en este 11 de septiembre, Rafael Matos. No, sí, te decía que quienes perpetraron el ataque, la red de Al-Qaeda ha sido prácticamente decimada y ahora hemos visto el surgimiento de una nueva forma de terrorismo, ya no tanto con ataques coordinados tan sofisticados como el del 11 de septiembre, sino con ataques más del estilo lobo solitario. Y Europa pasaba a ser el nuevo epicentro y el blanco principal de los ataques de Estado Islámico, que es la nueva organización a la cual el Occidente ha puesto en el blanco, ¿no? Por otro lado, también la presidencia de Donald Trump, que se ha llevado puesto todos los protocolos, se ha llevado puesto todas las tradiciones políticas establecidas por sus antecesores, sí. Y hoy en una fecha tan sagrada como es el 11 de septiembre, Trump tuiteó un elogio para su abogado personal, Rudy Giuliani, que en ese momento era el alcalde de Nueva York, que fue muy elogiado por cómo lideró a la ciudad de realmente una masacre, no solamente en términos de vidas humanas, sino también para la ciudad. La parte baja de Manhattan quedó destrozada. Sí. Y Nueva York tuvo que renacer de las cenizas prácticamente, y Rudy Giuliani lideró ese esfuerzo que casi lo deja a él como presidente de la Casa Blanca, y ahora se encuentra ante la imposible tarea de defender a Trump. ¿Y qué queda, María Luisa Rosell, del 11 de septiembre del 73? No se habla tanto del golpe en Chile, pero ahí está. Sí, ahí está. Bueno, es un recordaris de lo que ha sido para los chilenos la instalación de una dictadura tan terrible como fue la de Pinochet, que dividió también en su momento a los chilenos, porque trajo unos grandes avances en términos económicos para Chile. Chile se modernizó, se convirtió en uno de los países económicamente hablando más exitosos de la región, tenía un nivel de exportación altísimo, etcétera, etcétera. Sin embargo, dejó una huella muy grande en términos de violaciones a derechos humanos que todavía los chilenos siguen evaluando. Y sobre el tema de septiembre 11 aquí en Estados Unidos, a mí me tocó vivir, yo acababa de llegar a Washington cuando ocurrieron los ataques de septiembre 11 y me tocó cubrir los ataques en el Pentágono. Llegué justo cuando el Pentágono todavía estaba en llamas y el presidente en ese momento, Bush, estaba ya haciendo un llamado a la unidad de los estadounidenses. Yo destacaría dos cosas sobre lo que ocurrió aquí en Washington ese día. Uno, la desestabilización que se produjo en la región, en Irak, en Afganistán, en esa zona luego de la caída de Hussein, luego de la invasión de Irak. Es un lugar que ha quedado básicamente en guerra permanente. Estados Unidos tiene invertido todavía mucho dinero, pérdidas de vidas humanas, soldados estadounidenses que Estados Unidos tuvo que enviar ahí. ¿Cuántos años ha tenido Estados Unidos esa guerra, esas dos guerras abiertas? Y por otro lado, en la política interna, el tema de la politización del Departamento de Justicia, que todavía queda vivo y queda reflejado en Estados Unidos, porque fue durante ese gobierno, durante esa fatídica mañana, que comienza la implementación de una serie de medidas como el Acta Patriótica, por ejemplo, para luchar contra los terroristas, pero en ese proceso se saltaron muchas cosas que tienen que ver con el debido proceso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Gran debate aquí en Estados Unidos y tenemos para esto 2 minutos y medio,
por las decisiones del árbitro Carlos Ramos en la final femenina del US Open, del Abierto de Tenis de Estados Unidos, partido que ganó Naomi Osaka y que perdió Serena Williams. Pero en un momento dado el referí dijo que el entrenador de la señora Serena Williams le estaba dando indicaciones, cosa que está prohibida en el tenis, lo que se llama coaching. La sancionó, ella protestó, ella incluso llamó ladrón, thief, al árbitro. Hay gente que dice, y lo señala Serena Williams, que hubo sexismo contra ella, es decir, que discriminación por ser mujer, que en cambio cuando un hombre, un jugador de tenis, un varón se enfada con el árbitro y le dice de todo, pues no pasa nada, y en esta ocasión a ella le han impuesto una multa de $17,000. ¿Hubo sexismo contra Serena Williams? No, para nada. Primero que todo, el mismo entrenador de Serena Williams admitió que estaba dando indicaciones. Así que la amonestación que recibió, que fue una amonestación primero, era totalmente legítima. Luego empezó los ataques de Serena Williams al árbitro, y lo pueden ver en YouTube. No fue uno, no fue dos, fueron constantemente, lo estuvo increpando y de todo, le empezó a decir ratero, le empezó a decir ladrón, hasta que finalmente prosiguió el procedimiento, que es quitarle un punto. Luego empezó a reventar la raqueta contra el suelo 2 veces, no solo una vez, 2 veces, y eso el reglamento dice que no se puede hacer, y bueno, y le quitó un juego. Y bueno, luego vino el berrinche y demás, y la pobre... o sea, para usted fue un berrinche. Para mí fue un berrinche, totalmente, sí. 15 segundos, María Luisa Rosell. ¿Fue un berrinche o...? Yo creo que vas a ver los videos de John McEnroe en los años 80 o Andrea Agassi en los años 90, a ver que ellos propician unas escenas mucho más violentas, con ataques verbales mucho más serios, mucho más graves contra el juez de línea, y no reciben la misma sanción. Entonces yo creo que sí hay un doble rasero. Sí, coincido con María Luisa, creo que hay definitivamente una doble vara. Me parece que estas son cosas que es muy comunes en el tenis, tanto el coaching, como esto de romper raquetas, como de pelearse con el umpire. En este caso, la polémica se desató cuando Serena Williams lo tildó de ladrón, pues le había quitado un punto y es cuando le quita el juego. Pero creo, y hay muchísimas figuras del tenis varones, tenistas varones que han salido a decir que le han dicho cosas muchísimas peores a los referís y no han sido tan castigados como fue castigada Serena Williams. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, por haber estado aquí. María Luisa Rosell y Rafael Matú, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.